conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Sí, muy buenas noches. Les damos las gracias por acompañarnos una vez más a su programa Nosotros Conversamos. Les agradecemos su tiempo y les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que hoy también nos sintonizan y que sea que estemos o estén en sus casas ya descansando o vayan por sus autos, dirigiéndose también a sus trabajos, a sus quehaceres o donde quiera que se encuentren, les damos las gracias y queremos iniciar nuestro programa una vez más presentando a los panelistas que hoy nos acompañan en este día. Presentaron primeramente a nuestro hermano Aarón. Bienvenido al programa. La paz del Señor, hermano, Dios le pague por la invitación. Es un gusto saludar, ¿verdad?, nuevamente a los que están acompañándonos en esta sintonía, a mis hermanos en Cristo. La paz del Señor sea con ustedes. Esperamos que sea de su agrado este programa, ¿verdad?, este tema muy, muy importante que tenemos aquí en esta mesa. Y muy buenas noches también y un agradecimiento profundo a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Esperamos que se queden con nosotros, puesto, como les vuelvo a repetir, este programa es muy importante. Traemos un tema a la mesa de discusión muy importante, ¿verdad?, que les será de calidad informativa a todos los que nos escuchan. Sí, también en esta noche nos acompaña nuestro hermano Isaías. Bienvenido. Dios te pague, César. Saludo a mis hermanos aquí en la mesa y saludo a los que nos escuchan a través de los medios que hoy en día nos permite la tecnología usar. Siempre es una oportunidad el estar detrás de los micrófonos, no una oportunidad nada más de aquí para allá, porque también, como ustedes saben, el día de mañana se abren las líneas para que ustedes, los que están del otro lado, tengan la oportunidad, sea de presentar alguna duda, de alguna sugerencia, incluso un punto a debatir. Este también es su programa. No es algo que nosotros nos aprovechemos, no, siempre es un tema abierto para ustedes como para nosotros. El tema se pone, se explica, se habla. Ustedes son los que dicen, lo creo, no lo creo, es verdad, es mentira, aunque siempre se presentan con pruebas, ¿verdad? Con nombres, con libros, si se saca de la internet, se dan los portales. Entonces, no es algo que escondamos. Siempre, ante todo, a la luz de las Escrituras, César. Entonces, es así como llevamos nuestro programa. Es su programa y sean todos bienvenidos. Así es. También en esta noche quiero presentar a Eliasib, que nos acompaña. Bienvenido. La paz del Señor sea con ustedes, hermanos, que nos permiten llegar a su hogar a través de este medio, a través de internet y a través de, pues, el radio en lo que es el área metropolitana de aquí de Los Ángeles. Pues un saludo muy cordial a todos ustedes y deseamos que Dios sea que los bendiga. Así es el deseo que deseamos para todas las personas. También queremos darle la bienvenida a Marcos, que nos acompaña en esta noche. Bienvenido. La paz del Señor sea con todos nuestros radios escuchas. Estamos agradecidos que nos regalen un momento de su tiempo. Sigan con nosotros en este tema muy interesante. También nuestro hermano Mike nos acompaña. Bienvenido al programa. Sí, bienvenida a mis hermanos radios escuchantes en esta noche. Estoy pues muy contento de estar aquí porque sabemos que esto es como algo que disfrutamos en esta nación, que podemos con libertad hablar sobre ideas, hablar sobre sobre creencias. Y es bueno, sabemos, porque decía el Señor en su palabra: si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, Él nos dejó a nosotros una decisión, y yo creo que cada uno de nosotros queremos ser sabios en esta decisión, cómo debemos de servir a Él. Y yo creo que esto puede ser una ayuda en esta noche. Así es. Bueno, una vez que ya presentamos a los panelistas que hoy nos acompañan,
Queremos dar como siempre nuestros correos electrónicos, nuestras direcciones para que pues se comuniquen con nosotros y se pongan en contacto, ya que este programa, como ustedes saben, lo estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde aquí, desde Los Ángeles, a través del 900 AM en Radio Cali, o también a través de internet en www.nosotrosconversamos.com, o también en nuestra página de www.ldmusa.org. Ahí nos pueden sintonizar también en vivo, entran y dan clic donde dice radio, y también los manda directo a nuestro enlace por Ustream, donde estamos transmitiendo en vivo para ustedes. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que son a través de Facebook con nuestro nombre de Nosotros Conversamos, o a través de Twitter también en Twitter @nconversamos. Ahí también nos pueden dejar sus comentarios, saludos, preguntas, inquietudes, todo lo que quieran ustedes, y nosotros pues ya lo haremos saber aquí a nuestra audiencia. También quiero mencionar los correos electrónicos para que nos sintonicen y después dejen sus comentarios, sus preguntas también, o cualquier cosa que quieran escribirnos, son bienvenidos. Es radionosotros conversamos@hotmail.com y nosotros conversamos en @yahoo.com. Ahí nos pueden escribir, sean preguntas relacionadas a los temas anteriores o a lo que ustedes quieran, ahí son bienvenidos. Decimos una vez más sus comentarios. Y bueno, como yo les decía, este programa es completamente en vivo y queremos nuevamente decirles que estamos transmitiendo por internet para que se conecten con nosotros. Y quiero mencionar el tema del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de algo que se conoce como la excomunión. Es una palabra en ocasiones para algunos, pues ya están familiarizados con la palabra, ¿verdad? Para otros pudiera ser un poco desconocida, ya debido a que pues no es una palabra que comúnmente se usa, aunque sí se usa dentro de la Iglesia Católica comúnmente, pero muy pocas personas también están familiarizadas con ese término y sobre la historia que pues va relacionada a este término. Entonces queremos platicar con ustedes sobre qué es la excomunión. También queremos platicar con ustedes de qué manera ha tomado parte la Iglesia Católica en cuestión de esto, para que veamos también en realidad pues qué métodos de evangelización, qué maneras de adoctrinamiento, qué formas tiene la Iglesia Católica pues de fomentar la fe en las personas. Entonces vamos a mencionar primeramente que la palabra excomunión viene del latín excommunicatio, el cual literalmente significa pues fuera de comunión o fuera de comunicación. Esto significa realmente, ya en palabras más sencillas para nuestra audiencia que nos sintoniza, la excomunión es la expulsión permanente o temporal de una persona de una confesión religiosa. Es cuando de alguna manera se priva de la comunión, como dice su palabra, se priva de la comunicación entre la iglesia, se priva de los derechos que se tiene, como el comulgar, como el asistir a la iglesia, y se priva de todos estos derechos. Pero vemos en este caso que la definición que nos menciona habla de una expulsión que hace la iglesia a sus miembros. Y esta palabra decimos, aunque eso significa básicamente la expulsión o dejar o perder la comunión de alguien, en este caso del miembro hacia la iglesia, vemos que esta palabra ha sido de alguna manera cambiada y modificada al antojo de la iglesia conforme han sido su historia o sus intereses. Y queremos dar algunos ejemplos de lo que nosotros estamos platicando, ya para entrar de lleno bien a nuestro tema. Hace algún tiempo hemos visto cómo la iglesia, pues de alguna manera, por no reconocer su pasado que la avergüenza, y por no reconocer que en realidad ha sido una iglesia que ha derramado sangre y ha hecho muchas cosas, muchas barbaridades que pues hoy justificadamente quieren llamarle errores, pero por querer ocultar ese pasado decimos que realmente los avergüenza, y que es algo que toda persona debería de saber. Pues con tal de suavizar las cosas, han cambiado han querido cambiar la historia, algo que es imposible de hacer, pero le han dado cambios, decimos. Y sin embargo, a esta palabra hace algún tiempo salió en las noticias sobre una noticia en particular que era, y que en otros programas ya lo hemos mencionado, pero que eso nos sirve mucho para ilustrar a lo que queremos llegar.
Todos sabemos que de alguna manera el aborto es considerado como un delito penal en cualquier lugar, porque estamos hablando de un crimen que se hace contra una vida que está dentro del vientre de la madre. Pero ¿qué pasa cuando en un lugar se despenaliza este delito? O sea que ya no se inculpa o ya no se va a castigar a la persona que lo cometa, sea la mujer que lo practique o a los médicos que intervengan pues en el acto, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, este acto en México, en el Distrito Federal, se está pasando una ley hace años en los cuales ya se despenalizaba esto. Y aunque la Iglesia Católica ya de alguna manera siempre ha dicho que la mujer o las personas que estén involucradas en un aborto van a ser excomulgadas o van a ser cortadas de comunión, cuando sucedió esta ley en México, inmediatamente salió el vocero de la Iglesia y dijo, no, si en México se despenaliza el aborto, la Iglesia va a mantener su postura de excomulgar a cualquier mujer que se lo practique. Pero ¿qué pasó después? Al verse que de alguna manera recibieron muchas críticas de algunas personas como de otras, entonces cambiaron no su postura en realidad, sino solamente la forma en que dijeron las cosas. Y ya no dijeron en realidad, bueno, va a ser excomulgada como le habían dicho textualmente, sino decían sencillamente, va a ser cortada de comunión, va a perder la comunión. Decían, no, ya no va a ser excomulgada, solamente la vamos a cortar de comunión. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a pensar, bueno, ¿y qué en realidad no es lo mismo, solo dicho de otra manera? Que en realidad de la manera en que lo estaban planteando no era lo mismo que como siempre ha sido postura. Y ponemos otro ejemplo muy sencillo, que los testigos de Jehová hablan de las transfusiones de sangre. Ellos no permiten que una persona pues se ponga transfusiones de sangre, porque es excomulgada de su organización, o sea, es cortada, es expulsada. Pero ¿qué pasa con todas las demandas que han existido por las muertes que han pasado por no aceptar las transfusiones de sangre? Han ido modificando su doctrina y han cambiado ellos su enseñanza al grado que hoy en día enseñan que la persona que quiera o no participar de una de que le hagan una transfusión de sangre es cuestiones de conciencia en lo que publican, pero en la realidad a la persona que acepta una transfusión de sangre también es expulsada de la organización. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué quieren a las personas aparentar realmente una cosa para que no sean juzgados como los malos de la película, pero en realidad siguen manteniendo su postura de excomulgar o de cortar de comunicación o de comunión a las personas que no se sometan o no sigan las reglas de su organización, sea en los testigos de Jehová o sea en la Iglesia Católica, en lo que ellos definen? Entonces, de eso queremos platicar el día de hoy para que vean en realidad cómo manipulan todas las cosas acerca de lo que es la excomunión. Prácticamente es como, en unas palabras, como maquillar, ¿verdad? Como maquillar la situación. Como bien lo mencionaba César, pues ellos no quieren verse como los malos. Y en este caso, porque estamos hablando de que para México pues fueron unos personajes muy relevantes, como son llamados héroes de la patria. Entonces es la razón por la cual la Iglesia Católica quiere verse limpio, ¿verdad? En Sí, lo que ha cometido. mire, sí es cierto eso, hermano, pero mire, antes de llegar a esto, quisiéramos abundar un poquito en la situación de que estaba mencionando el hermano César acerca de las actitudes que la Iglesia Católica toma acerca del aborto, ¿verdad? Dice, queremos dejar ver a la gente claramente que muchas autoridades católicas, háblese de obispos, háblese de cardenales, háblese de sacerdotes, eh, acomodan, acomodan esta situación de la excomunión o este término de la excomunión según sea el momento. Pero quiero recordarle a la gente que esto no es nada más de acomodarlo según sea el momento. Quiero decirle que aparte de todo, ellos no le enseñan a la gente que tienen una ley, que está escrita. Así como sabemos, por ejemplo, digámoslo así, por poner un ejemplo, la constitución política de un Estado que tiene las leyes y garantías establecidas para el comportamiento y derechos de un individuo, De los civiles. también, sí, también así la Iglesia Católica tiene sus cánones, su ley canónica. Y yo quiero decir que ¿cómo decirle? En la ley canónica
¿verdad? De 1398, en el canon 2272 dice: el procurar o participar en un aborto o la cooperación necesaria para que se lleve un aborto, para que se lleve a cabo un aborto, es de excomunión. O sea, esto, independientemente de cómo lo manifieste un sacerdote en el momento que le convenga, ya está escrito, ya está dispuesto. O sea que yo quisiera decirle a la gente que se informe acerca de lo que ya dice en los cánones de la ley de esta iglesia católica. Ese lo puede encontrar, hermano, perdón que lo interrumpa, en el Sí. libro de Código de Derecho Canónico. Sí, exactamente. Entonces, queremos decirle a la gente que todos esos cánones están escritos ahí, que no depende de lo que el sacerdote se le ocurra en ese momento decir o afirmar, dependiendo en la postura que se ocupe. O sea, si en el momento se ve amenazada, por ejemplo, su integridad, ha puesto en excomunión a una persona que ha llevado a cabo un aborto, pero en ese momento se mira amenazado, en ese momento la maquilla y la disfraza, pero no depende de la excomunión de lo que él haga en ese momento, sino lo que ya la Iglesia Católica tiene en el Código de Estipulado. Derecho Canónico ya y es escrito y dictaminado. Así Entonces, es. hay algo que tenemos que poner atención y es en eso. Así es, y pues así es como estábamos mencionando, ¿verdad? Cómo lo maquillan de una manera, pues ahora sí que para su conveniencia, en lo que a ellos más les conviene. Así es. Pero pongámonos a pensar también, bueno, estamos hablando de un acto que es privar de la comunión. En ese caso decimos al feligrés o al personaje católico de la comunión de Dios o de la iglesia. Vamos por partes ahí para que las personas entiendan. La manera en que ellos toman las decisiones para decir, bueno, esto por esta razón excomulgamos a esa persona y luego por esta otra vez no, están regidas, decimos, por un libro que se llama el Código de Derecho Canónico, no por la Biblia, no por la enseñanza de Jesucristo. Claro que no. Es por lo que ellos han definido y han considerado lo que para ellos es digno de cortarle la comunión a alguien y lo que no es digno. Entonces ahí vayámonos y pongámonos a pensar en esto. Bueno, ¿quién les dio a ellos el derecho o cómo pueden ellos decidir lo que es justo y lo que es digno de excomulgar a alguien y lo que no es digno de excomulgar a otra persona? Sí, porque yo quiero hacer este comentario, César. En la Biblia, ¿verdad? En las Santas Escrituras, yo no he encontrado personalmente, yo no sé si mis hermanos tengan algún dato, ¿verdad? Que nos pudieran señalar. Yo no he encontrado como la Iglesia Católica expone la famosa excomunión, yo no la he encontrado descrita en ninguna parte de la Biblia como ellos la ponen. Entonces, esto para afirmar que verdaderamente esto de la excomunión no es bíblico. Así es. ¿Verdad? No, sino que es una ley que ellos se inventaron según su conciencia. Sí, como digámoslo usted así. ahorita lo acaba de mencionar, hermano, en el canon ese que usted mencionaba claramente, pues precisamente ese libro de Código de Derecho Canónico habla acerca de las normas o reglas por las que se rige la Iglesia Católica que ellos mismos han inventado o han puesto, ¿verdad? Y Para que muchos católicos no imponerlas, saben que existe. exactamente, para imponerlas a la feligresía. Bueno, porque todavía no hacen algo digno de excomunión. Exactamente, Pero ¿verdad? yo también quiero aportar a lo que ustedes están diciendo, porque hay diferentes tipos de excomunión, Ajá. ¿verdad? Informativamente se puede tomar, o incluso los que han estado en un caso tal. Yo estaba aquí viendo, ¿verdad?, en una página que se llama católico.net, hablando acerca de lo que mencionaba César, de que quiénes son ellos Sí. para aplicar algo primeramente antibíblico. Ujú. Porque hubo algunos casos, en particular uno que menciona acerca del apóstol Pablo que hizo, ¿verdad? Pero no fue una excomunión como lo maneja la Iglesia Católica, Así es. sino tan solamente fue un cortamiento. Pero vamos a ver el propósito de una excomunión hecho por un hombre que se dice ser de Dios, pero que no es, y el propósito de lo que hace un verdadero siervo de Dios. Porque todo lo que hace un siervo de Dios siempre es para vida, ¿verdad? Así es. Pero más sin embargo, desde que nosotros hemos sabido de este tipo de excomunión, que se remonta hasta el concilio de Elvira, desde el año 306 hasta ahorita, yo venía viendo en esta página de católico.net
cómo en 1962 Juan Pablo XXIII excomulga a Fidel Castro. Y apenas hace unos días, cuando Benedicto XVI visitó Cuba, Fidel Castro cumplía 50 años de haber sido excomulgado por un papa. Estoy hablando de una fuente que está en el periódico del Universal, como el 3 de enero de 1962, Juan Pablo XXIII lo excomulga. Pero a lo que voy es cómo Juan Pablo II y Benedicto XVI pasan y pisotean algo que hizo un hombre que supuestamente es de Dios. Pero a lo que quiero ir es que no solamente pisan algo que hizo, sino si es que hay autoridad de Dios, también pasaron por encima de ello. Porque hay fotos en donde Juan Pablo II está tomándose la foto con Fidel Castro, un hombre que él mismo se promulgó como marxista y leninista. Incluso ustedes se han de acordar que en el avión, en el viaje que tuvo Benedicto XVI de Roma a México, ¿verdad? El 23 de marzo, él venía hablando precisamente de eso, porque un reportero le preguntó que cuál era su posición acerca del marxismo hoy en día. Marxismo. Y él se promulgó totalmente en contra, o sea, incluso en contra de Fidel Castro. Pero ¿qué es lo que hizo? Va y se da las diestras. Así es. Ya no solamente con su hermano, sino aún con él. Con él, sí, porque incluso las fotos. y mencionaban algunos medios de comunicación, como lo fue Univisión, Telemundo, aquí las cadenas en Estados Unidos, mencionaron que ya, por cierto, cuando se iba a ir Benedicto de Cuba, ya para regresarse a Roma, tuvo una entrevista por muy largo tiempo con Fidel Castro. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde está la autoridad? O sea, si uno de sus mismos colegas, un papa con la misma autoridad y nivel que Juan Pablo II y Benedicto XVI, excomulga a alguien. Excomulgar, como ya lo mencionó César, es la expulsión, ya sea permanente o ya sea temporal, de acuerdo al pecado, como lo mencionaba el hermano, de acuerdo a la condición. Bueno, o temporal o permanente. Yo me imagino que la excomunión que hizo Juan Pablo XXIII a Fidel Castro, Juan Pablo XXIII en 1962, porque todavía no estaba Juan XXIII, sí, porque Juan Pablo II fue hasta el 83, ¿no? Y cuando él tomó el puesto, hasta el 83. Sí, pero en el 62 todavía estaba Juan XXIII. Sí. Entonces, a lo que voy es que siendo o habiéndose proclamado este hombre leninista y marxista, o sea, es algo totalmente que va en contradictorio, ¿no? Es totalmente. Sí. Pero ¿en dónde queda lo que hizo él? No, y si como lo mencionabas tú, si ya antes de llegar a Cuba, Benedicto XVI estaba mostrando su oposición a lo que es el marxismo. Ajá. Y va y él mismo, o sea, es una contradicción tremenda. Es totalmente incongruente. Es incongruente. Digo, permítanme darle el derecho el beneficio de la duda, ¿no? Digo, a lo mejor en esa plática que usted menciona, hermano, digo, entre comillas, en esa plática de largo tiempo, quizás, digo, le dio la otra vez la comunión, no lo sabemos, posiblemente, ¿no? Pues yo me imagino... Pero sí, bueno, hablando inteligentemente, lo hubiera hecho antes. Claro. Y lo hubiera hecho antes. Además, y público. En público. Por el personaje que es, ciertamente, como usted lo dice, ¿no? Lo hubiera tenido que hacer oficialmente público. Ahora, esta no es la única vez. Estamos hablando de la excomunión de un papa a un líder político. Claro. Sí. Pero ¿qué pasaría si hablamos de una excomunión de un papa a otro papa y, que se ha dado, todavía que se ha dado. Y no solamente de uno a uno, sino entre tres ha habido esta ruedita de excomuniones? Y lo que yo voy es que no es algo doctrinal, sino es un juego que ellos se han traído desde hace mucho tiempo, en donde, como lo mencionábamos sobre la mesa antes del programa, primeramente es algo en la Biblia habla de un temor que el miembro, ¿verdad?, cristiano le merece a nuestro Dios. Es conocido como el temor de Dios. Pero lo que ellos enseñan es el temor a Dios
que es totalmente El diferente. Sí, el tener miedo a Dios. El miedo a Dios, porque si Ujú. nosotros le mencionamos a un católico la excomunión, es como si le hablaras del fusilamiento, ipso facto, o sea, inmediatamente, porque incluso tienen ese tipo de excomuniones ellos, como al hereje, como al apóstata o como aquel que causa un cisma, o sea, una división, que imagínense, yo también estaba mirando cómo la iglesia bizantina, que son los ortodoxos, en mayo del 2011 o en marzo del 2011, no tengo exactamente el mes, pero es marzo o mayo, los bizantinos excomulgan, primeramente dan por falsa la beatificación de Juan Pablo II y luego, inmediatamente después, excomulgan a Benedicto XVI, actual papa. de la Iglesia Católica. O sea, también los bizantinos o la Iglesia ortodoxa, también los manda el Papa, pero el que está actualmente ahorita, ellos no lo reconocen. Para ellos la sede ahorita está vacante. O sea, supuestamente en el tipo de excomunión automática o ipso facto, que es la que se hace inmediatamente, es cuando alguien causa un cisma o una división. Es que la Iglesia Católica está toda dividida. Mire, yo le quiero leer esto. O sea, Ahora. todos están excomulgados entre todos. Yo le quiero leer esto referente a lo que usted está diciendo. El canon 2314 dice, cuando un papa, o sea, para darle a conocer a la gente, ¿verdad? Que nos escucha, que también los papas pueden ser excomulgados. Y a mí esto me causa un poquito de curiosidad si nos ponemos a analizar. La pregunta es ¿por quién? Permítame, Si él es el exactamente. máximo líder. Para allá voy. Exactamente. Exactamente, para allá voy. Si este hombre, el Papa, es el máximo líder, supuestamente puesto por Dios, El supuesto vicario de Cristo aquí en la tierra. exactamente, o sea, que tiene toda la autoridad de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo este hombre puede recibir la excomunión de otro hombre que quizás en autoridad es menos que él? Si este es el representante de Cristo, ¿no? Porque como yo se los acabo de decir, dice lo que yo les leía, ¿verdad? El canon 2314 dice que cuando un papa cae o incurre en un acto ilícito, o sea, sea de herejía o de cualquier acto ilegal, lo puede quitar. Pero ¿quién lo quita? ¿Alguien con menor autoridad? Yo digo, si es que verdaderamente esto existiera o fuera real, lo tendría que quitar el Señor Jesucristo. Pero como el Señor Jesucristo no está en persona aquí, entonces, ¿quién lo quita? Esto nos da una vez más para pensar en cuál es el juego, ¿verdad? De estas personas que utilizan este tipo de situaciones. Y quiero poner un ejemplo, ¿verdad? Papas a los cuales la iglesia ha excomulgado por herejes. El Papa Honorio I, el Papa Juan XII, que su nombre verdadero era Jacobo de Osa. Entonces, imagínense. Y otra cosa, en el periodo del doble y triple papado, los papas se excomulgaban entre ellos, porque hubo un periodo donde hubo hasta 3 papas al mismo tiempo, así es. ¿verdad? Y dependiendo del criterio de cada uno o de su propia conveniencia, uno a otro se excomulgaba. Imagínense ustedes nada más este verdadero desorden. O sea, ¿cómo podremos entonces nosotros creer que la excomunión, como ellos la plantean, tenga aún validez entre ellos? O sea, no sé si me explico. O sea, eso es algo que tenemos que ponernos a razonar y a meditar un poco, Sí. ¿no? O sea, Aún es un como- juego esto nada más. Sí, Y que también se vea, pues, claramente, como usted dice, la desorden, hermano El Ramón, desorden, porque así es. dice en 1 de Corintios 14:40, ¿verdad? Claramente que la iglesia de Dios es una iglesia de orden, hagan todo decentemente y con orden, decía el apóstol Pablo. Y Así allí es. vemos un Desorden. desorden completo, ¿verdad? no, entonces, bueno, y también yo lo que quería comentar en ese punto que usted mencionaba, hermano, y podemos, pues no vamos a profundizar en eso, pero supuestamente que es el hombre el representante de Cristo aquí en la tierra, quiere decir que incurrió en pecado, en herejía, y siendo la máxima autoridad de la iglesia Ahora, romana. yo no puedo decir que aquellos papas que fueron excomulgados por otro papa fue porque ellos mismos se autoproclamaron papas, porque en realidad fueron los cardenales, los mismos cardenales, los que tanto hicieron a uno papa Como hicieron a como a los otros. otros dos o como al otro en el caso del doble papado.
Porque acordémonos que inmediatamente que, o sea, ellos fueron enclaustrados en el tiempo del doble y del triple papado, los cardenales fueron enclaustrados hasta que dieran un veredicto de quién era el papa. Pero si el que los estaba enclaustrando era en este caso el que estaba en Francia, pues tenían que votar por él, porque de lo contrario nunca iban a salir de ese enclaustramiento. Sí, claro. Votan por él, se hace papa o lo hacen papa en Francia y corren a Roma. Y allá los agarra el de Roma y los enclaustra y les dice que el concilio que hicieron allá en Francia No es válido. estaba, Que es válido, estaba inválido. que no es Entonces válido. los obliga otra vez a meterse en concilio, a votación. Pues por lógica que van a sacar por papa al que estaba allí. Entonces es así como se da el doble y después Y el se da el triple. triple papado. Pero a lo que voy es que no es que ellos mismos se hayan autoproclamado, sino que los cardenales, o sea, que es el sistema que ellos utilizan para levantar a sus hombres que no son de Dios, ellos mismos los ponen. Así es, a Y través vamos de a un regresar ahorita cónclave. con un hecho tan históricamente, hablando en sentido nacional o patriótico mexicano, que en realidad es algo que a nosotros nos va a causar primeramente asombro y después risa. Pero Así bueno, es. vamos a mirar. Sí, vamos ahorita a la parte intermedia de nuestro programa y regresamos un momento con todavía mucha más información. Quédense con nosotros. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos con ustedes en este su programa. Nosotros conversamos, estamos platicando de un tema muy interesante que es la excomunión. Y para las personas que se acaban de conectar con nosotros, recordamos que este programa es completamente en vivo para ustedes aquí en Los Ángeles a través del 900 AM en Radio Cali o a través de internet. También nos estamos sintonizando, nos pueden sintonizar en nosotrosconversamos.com o también en www.ldmusa.org. Entran y dan clic donde dice radio. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Nosotros Conversamos, en Twitter también, en Twitter @nconversamos, o escribirnos a nuestros correos electrónicos en radionosotrosconversamos@hotmail.com o también en nosotrosconversamos@yahoo.com. También queremos mandarles saludos a las personas que ya están conectados con nosotros y que también nos dejan sus saludos y sus comentarios a nuestro programa. Quiero mandar un saludo para Noemí Gutiérrez desde Guadalajara que nos sintoniza, un saludo para ella y también para otras personas que están conectadas con nosotros como Azael Núñez y Marisela Hueso. Entonces, continuamos con este programa y platicábamos antes de irnos al corte que la excomunión es la expulsión que hace la Iglesia Católica a sus fieles. Esta excomunión decimos que no solamente la expulsión entre fieles o entre miembros, sino se ha dado también entre papas. ¿Y de qué manera se dio? Bueno, ya platicamos un poco acerca de lo que la historia reconoce como el doble papado y triple papado, que aunque sin profundizar sí queremos no solamente mencionar en lo que consistió o por qué se le llamó de esta manera. Al haber siempre haber sido elegidos los cardenales italianos, en una ocasión salió elegido un papa francés, de origen francés,
al ser este papa elegido francés y siendo la máxima autoridad de la Iglesia Católica, pues él pensó y dijo, bueno, si yo soy el papa, él se mueve o mueve la sede papal de Roma a Francia. Y ahí estuvo por un largo tiempo. Pero después ya hubo otros casos que sucedieron en los cuales también en Roma se levantó otro papa, elegido también por los cardenales de Roma. Y empezaron a haber dos papas al mismo tiempo. Después entre esos, uno de ellos fue Juan XII, al cual se le acusó de hereje para poderlo quitar de papa, o sea, para poderlo deponer o para degradar o quitarle el papado, se le acusó y que sí era un hereje, pero en realidad en esto lo hicieron público para poderlo quitar y que solamente quedara un papa a la vez. Pero cuando quitaron a Juan XII, nuevamente vuelven a escoger a otro y seguían los dos. Y no solamente después hubo dos, sino que posteriormente hubo tres. Pero ese tercero resultó ser porque el concilio de alguna manera salió porque citó a los dos y como los dos no se presentaron, pues ellos de alguna forma salieron excomulgados. Y entonces como ya no había uno, aunque sí habían, pero no estaba vigentemente oficialmente, entonces ellos en realidad pues pusieron otro, pero se excomulgaban entre ellos y de alguna forma ellos pues de alguna manera seguían diciendo aquel es el que no es de Dios, este tampoco es de Dios, y entre ellos mismos se excomulgaban y se anatemizaban. Pero decimos nosotros, bueno, en realidad, ¿cuál de los dos era el vicario de Cristo? Entre los dos, de los dos o de los tres, ¿cuál el que excomulgaba a alguien? Realmente al que excomulgaban quedaba excomulgado, pero ¿por quién? Porque el otro también recibía la excomunión del otro y el otro del otro. Entonces, con esto nos damos cuenta de una cosa, de que en realidad la excomunión es solamente una manera o un método que la iglesia usa para amenazar, para obligar o para imponer su doctrina, ¿verdad? Y queremos, antes de iniciar con el tema de Hidalgo, que también lo mencionaba Isaías, que es muy cierto y que queremos mencionarlo, porque también es algo que pasó en la historia y que ellos quieren cambiar la versión de los hechos. Pero antes de hablar de eso, queremos mencionar también cómo doctrinalmente obligan a las personas. Y vemos aquí en pantalla un canon que es el 1325, el cual dice, los fieles están obligados a creer en la doctrina y a profesar exteriormente su fe en todas las ocasiones. Quiero mencionar también algo que es muy importante, el código de derecho canónico ya no es el mismo de antes, o sea, también ha sido reformado. Por lo tanto, en el canon que habla de que un papa puede ser quitado, ya no existe. O sea, en el canon, en el código de derecho canónico actual, ya no llega a los 2000 cánones. En el de Juan Pablo II. En el nuevo de Juan Pablo II. Pero en el que estaba anteriormente y a los que estaban antes del que escribió ya Juan Pablo II, todavía estaba el canon 2214. Bueno, porque tenemos que comentar que los cánones de este código, lo explica aquí, los cánones de este código del cual estamos hablando nosotros solo son aplicables y escritos y hechos exclusivamente para la iglesia latinoamericana, ¿eh? O sea, quiero que quede claro eso. O sea, que no es una sola regla. O sea, no, esta O sea, que regla... para los de Europa no exactamente. no está, el código no es de derecho válido. canónico que tenemos aquí en la mano, ¿verdad? Solamente estos códigos y estos cánones son aplicables solamente a la iglesia latinoamericana, no a la iglesia mundial en sí. Eso puede ser uno de los motivos por cual el canon que está hablando el hermano no lo encontrarán acá. Pero en el canon en el anterior, que está en los archivos generales del Vaticano, sí está todavía vigente. Está otro de los cánones, el cual habla de la excomunión de los papas, pero ya no va con ese número. Entonces ellos también se han visto obligados a modificar esto. Pero hablando del canon que mencionábamos nosotros, del 1325, también esta frase ya no está en el de Juan Pablo II. Si nosotros lo estamos mencionando es porque tenemos pues el otro código de derecho canónico. Pero el canon 1225 en el actual ya no aparece de esta manera. Ya no dice esa forma, esa frase ya no existe. Esa frase que estamos nosotros diciendo, la cual textualmente decía en los anteriores,
Los fieles están obligados a profesar exteriormente su fe en todas las ocasiones. Y luego el párrafo segundo desapareció en ese concepto, que se han de considerar como herejes, apóstatas y cismáticos todos aquellos que no estén de acuerdo con un dogma o en someterse al Papa. Eso es lo que el código mencionaba categóricamente Así antes, es, ¿Ese qué antes, canon es, antes. César? 1325. 1325. Hoy ya no aparece, sí está el canon 1325 y sí habla un poquito referente, pero ya no lo habla tan claro. Entonces cuando decimos los fieles están obligados, quiere decir que entonces la doctrina católica no es que la persona la aceptó y fue persuadida por el evangelio de un hombre de Dios. No. Quiere decir Es que que el cuando le hablar de dicen obligar obligados, no es es algo forzoso, algo que está, ya no es por y si no un quieres libre tú albedrío, aceptar, ¿qué sino te va a pasar? Con la fuerza. Te anatemizan y te exactamente. excomulgan. Porque dice, se han de considerar, imagínense, como herejes, apóstatas y cismáticos. No, y déjame decirte, César, que hoy en día ya les va bien. Porque mira, en tiempos de la Santa Inquisición, el Bueno, Santo santa entre Oficio, comillas, ¿verdad? el, Sí, sa- claro, el entre Santo comillas. Oficio investigaba si tú tenías otro tipo de creencia e inmediatamente, si sí lo tenías o practicabas alguna otra creencia, eras anatemizado e inmediatamente y no solamente te excomulgaban, sino que te daban cuello Se también. mataban, así es. Entonces, estamos hablando de que hoy en día ya les va mejor. Pues sí. Al menos te excomulgan. Ahora, de entre que si quedas delante de Dios excomulgado o no, ese es otro punto que hay que ver. Porque en realidad, como ya lo dijimos al inicio, bíblicamente no existe tal doctrina. Bíblicamente que me compruebe un católico que existe la excomunión, nunca lo va a encontrar. En el Código de Derecho Canónico, posiblemente sí, pero ese no es un libro No, de y Dios. aún ya no aparece tampoco del todo como al principio, ¿verdad? Bueno, aunque en el 1364, aquí lo tengo como uno de las automáticas, de las excomuniones automáticas, sí aparece como los de gravedad que son apostasía, herejía y cisma. Entonces, o sea, se pueden defender por ese lado. Ujú. Pero bíblicamente, porque para mí ese libro contiene lo que necesito para mi salvación. No necesito otro libro. Pero si ellos se quieren escudar en él, ya lo dijimos que en los anteriores lo borraron, lo movieron o simplemente le dieron otro enfoque. Así Mm. es. Y el segundo párrafo también, como decía César, ¿verdad? De ese canon 1325, ¿verdad? Dice, todos aquellos son considerados como herejes, apóstatas que no están de acuerdo con un dogma o someterse al Papa, ¿verdad? Actual. Pues se imagina, ¿verdad? Cuántas personas se pueden encerrar esto, ¿verdad? O sea, ahorita, ¿verdad? Pues no es un secreto, ¿verdad? Que el Papa está encubriendo los hechos malos de abuso, por ejemplo, abuso de los niños en la iglesia, está encubriendo muchos malhechores y todo eso. ¿Alguna persona que habla contra él, según esto? ¿Qué es? Hereje, apóstata. Así es, Así por no es. estar de acuerdo al pensamiento de Benedicto Mira, XVI. nosotros estamos diciendo que se les excomulga, pero queremos dar algunos No. ejemplos para que la gente vea que es cierto, no nomás decir, bueno, los excomulgan por no creer en su doctrina, no, es cierto y siempre se ha hecho. Y queremos tomar uno de los primeros dogmas que sacaron en el siglo IV, para que vean que desde aquellos tiempos ya empezaron con esa famosa frase de excomulgar o anatemizar a las personas que no querían sujetarse a su doctrina. Es más, todavía ni el Código de Derecho existía, y ya de alguna manera ya ellos Lo mencionaban. mencionaban. Entonces, obviamente ellos se basan en esto actualmente, pero desde antes, ya en sus concilios, ya había también esa sentencia. Y por mencionar el dogma de la maternidad divina de María, estamos hablando del año 431. Concilio en Éfeso en el año 431 después de 431, Cristo. en el cual se mencionó lo siguiente. Después de haber definido el dogma, mencionaron lo siguiente: si alguno no confiesa que Dios es verdad según el Emanuel, y por eso la Virgen es madre de Dios, pues dio a luz carnalmente al verbo de Dios hecho carne, sea anatema Maldito. o maldito. Y esa definición no ha cambiado hasta el día de hoy, se sigue enseñando lo mismo.
Pero si de ahí nos vamos ya a lo que fue la Edad Media, y podemos mencionar muchos ejemplos, pero por mencionar lo de la Edad Media, otro sacramento que también está incluido entre los dogmas, que es la Eucaristía y la Misa, que es proclamado el 11 de octubre de 1551 por el Papa Julio III, en el Concilio de Trento, también mencionaron lo siguiente: si alguno negare que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por ende Cristo entero, sino que dijere que esta es sola una señal y figura o por su eficacia, sea anatema. Y luego agregan: mas si alguno pretendiere enseñar o predicar o afirmar, y que también públicamente quiera defender lo contrario, por ese mismo hecho quede excomulgado. Eso es lo que todavía siguen mencionando en el Concilio de Trento acerca de todos los sacramentos. Más que estamos mencionando un ejemplo que es la Eucaristía. Y nos vamos ya posteriormente ya a uno de los últimos dogmas, que es la infalibilidad pontificia, declarada el 18 de julio de 1870 en el Concilio Vaticano I por el Papa Pío IX, en el cual vean de qué manera lo definieron también. Enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado, que el romano pontífice cuando habla ex cátedra, esto es, cumpliendo el cargo de pastor y doctor de los cristianos, y define por suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y costumbres debe ser sostenida por la Iglesia Universal. O sea, cuando un papa define sobre doctrina moral, no puede cometer errores, porque habla como el máximo pastor y dirigente de la Iglesia. Pero luego ya mencionan también una advertencia: y si alguno tuviera la osadía, lo que Dios no permita, de contradecir esta nuestra definición, otra vez, sea anatema, Sea maldito. sea maldito. O sea, hay que hablarlo claramente. Como ellos lo ponen, eso Hemos significa, sea mencionado tres maldito. ejemplos y pudiéramos mencionar muchos, pero no nos queremos también abarcar todo el tiempo en esto. Pero con esto es suficiente para darnos cuenta de la imposición que han hecho todo el tiempo. Así es. No, y es que la pregunta es, dime en qué canon o en qué sacramento no mencionan eso. O sea, retaría que alguien me dijera en qué canon no está esa maldición. En todos está, en todos los sacramentos que la iglesia ha inventado a partir del siglo IV, que fueron ellos instituidos, en todos y cada uno de ellos al último mencionan esas frases. ¿Por qué? Porque no dan margen o tolerancia a que el creyente lo haga por voluntad propia. O sea, y no da el margen de decir, bueno, lo puedo estudiar, lo puedo mirar, lo puedo comprobar en las escrituras. No, no, no. Simplemente te dicen, si no lo crees, eres hereje. Y hereje es sinónimo de que estás excomulgado. Y excomulgado, acordémonos que en tiempos de la Inquisición, es que estabas automáticamente muerto. Entonces, ¿para dónde se hacía uno? Ni para atrás, ni para adelante, ni para ningún lado. Porque totalmente encerraban, con esto decimos otra vez la palabra obligaban a ser católico. Así es, y miramos más que nada otra vez, yo quería hacer hincapié en lo que mencionamos al principio porque es muy importante mencionarlo, la razón por la cual pues la Iglesia Católica, pues como decíamos al principio, quiere espantar, crear un temor en la feligresía, usando esta palabra de excomunión, que ahora pues estamos hablando y mirando que no es nada que lo que Cristo enseñó en la doctrina cristiana. Y todo esto las personas lo pueden comprobar, sea en el Código de Derecho Canónico o sea en un libro que se llama El Magisterio de la Iglesia, donde están todas las definiciones de los concilios y de los papas que han hecho a lo largo del tiempo y también de sus dogmas. Ahí pueden ver que siempre al final ponían esta frase de iban a ser malditos. Y lo peor de todo, César, y yo pienso que lo más cobarde que ha hecho la Iglesia Católica es que primero lo hace y después lo niega. Así es. O sea, si ya lo hicieron, pues que lo sostengan. Es el caso que queremos mencionar. La cosa es de que ellos mismos, sus mismos historiadores, y lo que estamos mencionando, lo pueden constatar nuestros radioescuchas o cibernautas,
en mismos libros que ellos mismos han hecho, ¿verdad? Como es el libro de Código de Derecho Canónico, el Magisterio de la Iglesia, libros que la Iglesia, pues los reconoce, la Iglesia Claro. Católica. Sí, sí, porque tienen su sello de ellos. Así es. Así es. Pues ahora sí vamos a hablar de un ejemplo que la historia... Un poquito más. Sí, César, adelante, hermano. nada más quería afirmar lo que decía Eliasid, pues, bíblicamente, ¿verdad? Y creo que muchos de ustedes radioescuchantes saben, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios, de Cristo y sus apóstoles, no se encuentra, ¿verdad? Estos amenazas, no, que si no haga lo que, si yo estoy diciendo por apóstol o por hijo de Dios, sea anatema, sea maldito, sino que el mismo Cristo, ¿verdad? En Lucas 9:23 hizo la invitación a la gente, una invitación, no una Obligación. obligación. Decía que si alguno quiere venir en pos de mí, ¿verdad? Niéguese a sí mismo. Yo quería rápidamente, ahorita me venía a la memoria, César, una ocasión platicando con una persona que yo conozco, un amigo, un compañero, en algún lugar, estamos platicando precisamente de esto, y él me daba el ejemplo donde el apóstol Pablo pues le habla a la iglesia y le advierte a la iglesia, donde pues si venía aún un ángel del cielo predicando otro evangelio que no fuera el que él enseñaba a la iglesia primitiva, sea maldito, sea anatema. Entonces ellos de alguna manera quieren maquillar de esta manera, pero estamos viendo que la enseñanza que traía el apóstol Pablo era doctrina revelada por Dios, era doctrina En- de Dios, Sí, no entonces, era doctrina de los hombres. Ahora, permítame, hermano, lo sí, que yo hermano. quiero mencionar es el Código de Derecho Canónico, nada que ver con las Sagradas Escrituras, sino que son puras invenciones de la Iglesia romana, y lo que el apóstol Pablo predicaba era doctrina revelada por Cristo. Y todos Así es ellos. que, entonces, Así de acuerdo a es. las palabras del apóstol Pablo, que decía que aun si un ángel del cielo viniera y les dijera otra cosa contraria al evangelio que él estaba predicando, fuere maldito. Así es. Entonces, esto nos está diciendo claramente que los malditos entonces son todos aquellos que predican otra cosa que no es el evangelio Que que no es traía, correcto, que no a es la correcto. doctrina, al hacer Desde la ahí doctrina de entonces Cristo. el apóstol Pablo, que si tenía la autoridad del Señor Jesucristo, Ahora está más bien, maldiciendo a ¿quiénes todos son los estos. malditos? Exactamente. Estos son los ¿Quiénes malditos. son los anatemas, los Estos son los verdaderos? malditos y los anatemas. Así ¿Por es. qué? Porque un hombre con autoridad, que era el apóstol Pablo, lo estaba diciendo Así claramente. es. Así es. Y entonces con esto queda claro de que los apóstoles nunca impusieron su doctrina. Decía el apóstol Pablo que era que los hombres se persuadían por la palabra que él les hablaba, por la palabra que él les enseñaba. Nunca usó la fuerza, nunca usó la violencia, nunca usó de que sí, y tampoco. Es cierto que él decía, cuando él usó esa palabra de que si otro, o sea, hablar otro evangelio, pero no estaba hablando del evangelio De los hombres. de los hombres. O sea, él estaba defendiendo que solamente había un evangelio verdadero, El que él predicaba. el que él predicaba. Así Y con toda razón decía que si alguno predicaba otro evangelio, pero distinto al que él los había predicado. Exactamente, y tanto es que podemos comprobar que era doctrina, lo que enseñaba el apóstol Pablo era de Dios, porque acuérdense, hermanos, que cuando el apóstol Pablo se miró con los otros apóstoles, el apóstol Pedro se dieron las diestras del compañerismo porque era la misma doctrina, la misma enseñanza. El que actuó con Pedro también acierto Sí, con el bueno, apóstol porque Pablo. en ellos obraba el espíritu del Señor, que estaba tanto en uno como en otro, y hubo ese reconocimiento por la verdad que los dos predicaban. La misma doctrina. Exactamente. Doctrina de Dios. Comparáramos la doctrina que tiene ese libro, ¿verdad? El código de derecho canónico. Nada que ver. Nada de lo que predicó Cristo y sus apóstoles. Así es. Pues los minutos que nos quedan, y ya el día de mañana continuaremos hablando de ese tema, vamos a hablar un poco acerca de lo que fue la excomunión de Hidalgo, del cura Miguel Hidalgo y Costilla. La mayoría de los que somos mexicanos, por no decir todos, lo conocemos. Se le conoce como el padre de la patria, se le conoce porque fue uno de los principales caudillos de la independencia mexicana. Así es. Y que incluso aquí en Estados Unidos, pues también muchos quizás no lo conozcan, pero también
los que nos sintonizan de habla hispana podrán saber a quién nos estamos refiriendo. Y estamos viendo un video en pantalla donde se menciona que la Iglesia Católica quiere, porque como dice, bueno, si ellos ya han hecho las cosas, bueno, que las acepten. Miguel Hidalgo y Costilla, junto con otros que son considerados héroes de la independencia, como Morelos, Allende, Aldama y muchos otros, fueron excomulgados por la Iglesia Católica y fueron muertos, fusilados, porque la Iglesia Católica así lo dispuso. Hoy, después de 200 años, niegan esa versión. Dicen que aunque los habían excomulgado al principio, ellos se arrepintieron a tiempo y ya murieron sin ser excomulgados. Pero recordemos que no nada más pusieron en la excomunión o satanizaron, digámoslo así, a las personas físicas, digamos, hablando de Miguel Hidalgo y de José María Morelos y Pavón y los otros más, sino que también todos los que participaban y en sí el hecho revolucionario de independencia estaba catalogado como como un hecho satánico por la Iglesia Católica. O sea que la Iglesia Católica no estaba reconociendo como real y verdadera la independencia en aquel tiempo de México del Imperio Español. Sí, no, es que había otros motivos, O sea, había otros intereses. Entonces, no nomás estamos hablando de la excomunión propia de, como decía el hermano, de Miguel Hidalgo, no, sino de todos aquellos que participaron y el hecho en sí. Así es. Y es necesario, César, mencionar solamente, ahora sí, más concisamente por cuestión de tiempo ahorita, que hasta antes de la mitad del siglo XX, todavía en las sinagogas católicas se escuchaban los vociferos de los curas, de los sacerdotes, de los obispos, de lo que haya estado en estos templos, las herejías y las maldiciones que ellos esbozaban en contra primeramente el padre, ¿verdad? De nuestra patria, por lo consiguiente todos los demás. Pero después de la mitad del siglo XX, por ahí de 1950, 1953 para adelante, uno de los arzobispos de nombre Luis María Martínez, incluso en la catedral ofició una misa en honor a don Miguel Hidalgo y Costilla. O sea, estamos viendo ya que a partir de ahí de la segunda mitad del siglo XX, como de alguna manera sofisticado, subliminal o diabólica, incluso si lo quieres tomar, cómo la Iglesia Católica empieza de alguna manera a cambiar la cara o a querer cambiar la historia de lo que había hecho en tiempos de la independencia. Sí, pero esto que usted menciona, dejémosle claro, ¿verdad? A nuestro radio escuchas, que lo estaba haciendo este personaje que usted menciona, este obispo, ¿verdad? Pero no estaba haciendo una versión oficial del Vaticano, que es la autoridad mundial de la Iglesia Católica. Bueno, en este caso, al Vaticano, quiero referirme a que esto es algo más del episcopado nacional. O sea, en este caso del país mexicano. Al Vaticano, en realidad, ellos no están muy metidos hablando históricamente, simplemente les interesa lo general, o sea, el interés general, no importa lo interno, solamente quieren llegar a un punto. Por el tiempo yo quería mencionarles también para las gentes que nos escuchan y quisieran, porque mañana vamos a seguir hablando acerca de la excomunión de Miguel Hidalgo, en el periódico Universal, el lunes 31 de agosto del año 2009, la Iglesia Católica pues pide una corrección a las actas y está publicado en este periódico, que pues es de una circulación muy importante en México. O sea, a las actas de ellos. Sí, a las actas, y es decir, a lo que es a lo histórico. A lo histórico, e incluso los libros de texto que están en la historia de México, que se le enseña a los niños en las escuelas, quiere que se le cambie lo que se menciona acerca de Miguel Hidalgo Costilla, de la excomunión que le hizo la Iglesia Católica. Con eso nos damos cuenta de que sí sucedió, porque cuando los libros de texto que se imparten a la escuela y los que somos mexicanos pudieran dar testimonio de que lo que se nos enseñaba y todavía se les enseña, de que Miguel Hidalgo junto con otros fueron excomulgados por la Iglesia Católica por participar en el movimiento de independencia. Hoy quieren cambiar la versión. ¿Por qué? Porque quieren no verse otra vez, como decíamos al principio, como los malos de la película, como los que dedican su tiempo a imponer, a obligar, a forzar, a todo eso. Y aunque era algo incatólico, porque Miguel Hidalgo era católico, sí, pues aunque era sacerdote, incluso hasta aunque Morelos también.
que tenía la imagen o usó como estandarte a la Virgen era católico, y aún así, siendo católico, lo excomulgaron. Pero mañana vamos a platicar de por qué dicen o cuáles son los argumentos que ellos toman para decir que no fue excomulgado, como en realidad así fue. Hoy por el tiempo nos despedimos de ustedes y los esperamos el día de mañana. Deseamos una excelente noche y que Dios los bendiga. Dios Dios los los bendiga. bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.